Entrevistas con María Beatriz. Todos los sueños están para hacerlos realidad. Este es el lema de nuestro invitado de hoy. No se trata de una frase de cajón. Esta es la historia de un empresario que un día decidió levantarse de su silla para competir en una ultramaratón. Eso es algo así como una competencia en la que muchas veces se puede recorrer más o cerca de la distancia que hay de Bogotá a Bucaramanga, algo que ustedes verán y les explicaremos porque realmente es algo increíble. Mauricio Salazar, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María. Un gusto estar acá contigo. Pues estábamos hace rato pendientes de usted, por supuesto, porque recientemente logró una hazaña de la que hablaremos, por supuesto, más adelante, pero es más complicado de lo que yo explicaba al comienzo de lo que usted ha hecho. Empecemos por decir que usted es un empresario que trabajaba en tecnología. Sí. ¿En qué momento viene este amor por el deporte? Yo creo que el amor por el deporte siempre había estado ahí. Practiqué deporte cuando estaba en el colegio, como pues la mayoría de las personas, algo más recreativo que nada, y jugaba voleibol en esa época. Y después cuando entra uno a la universidad y después en la etapa laboral este tema pues se va relegando, no volví a practicar un deporte de manera juiciosa ni pues como con algún objetivo en mente. Era un jugador de fútbol de cada 15 días, así con los amigos. Sí, claro. Después, poco a poco, cuando fui cumpliendo cerca de los 15 años que llevaba ya como empresario, yo me había puesto como una meta de hacia los 35 años empezar a buscar y a dar un giro como en mi vida. Cuando empecé a hacer esa búsqueda, la pregunta era esa, bueno, ¿en qué quiero enfocar mi energía en lo que viene? ¿Qué es lo que me va a motivar para seguir adelante? Y volvió el deporte. El deporte que entonces ya no era verse la Champions League en el televisor, sino que dar el paso, como tú decías, levantarse del sillón, del sofá de la casa y tomar la decisión de ser ya el protagonista en el deporte. Bueno, uno dice, muchos decimos, bueno, vamos a movernos por salud, realmente no nos quedemos porque esto del sedentarismo nos está carcomiendo a todos. Sí. Y muchos hacemos algo de ejercicio, algunos se dedican a algún deporte, pero de ahí a las competencias por las que usted se decidió, eso es un paso bien grande, ¿no? Sí, ha sido una experiencia bien interesante porque esto nace como un proyecto netamente personal, una búsqueda, una exploración. Para mí el deporte se convirtió como en un camino de cómo crecer y cómo tratar de ser una mejor persona. En el proceso se fue consolidando el proyecto que hoy llamamos Un Sueño 5 Retos y que consiste en terminar 5 de las pruebas de ultradistancia más exigentes del planeta. Y eso teniendo en cuenta lo que estamos hablando, que yo no era ni un deportista de alto rendimiento, ni era un deportista con algún tipo de trayectoria, sino que era una persona común y corriente que simplemente quería buscar ese cambio en mi vida. Pero ¿qué es lo que lo trae de estas competencias? Porque hay que decir que usted ha competido en esto que denominan en el argot deportivo el Ultraman, por decirlo, y le han dicho el Ultraman colombiano. O sea, el Ultraman colombiano es que hace o se apunta a unas competencias que van mucho más allá, o que son competencias de grandes distancias, incluso mayores de las que normalmente se hacen en una triatlón, ¿no? Sí, hay estos deportes de resistencia tienen algo así como unas categorías, por decirlo de alguna manera, que son la corta distancia, media distancia y larga distancia. En el triatlón, la larga distancia es lo que la gente conoce como el Ironman, que es una competencia pues, de todo un día bastante exigente, pero cuando digamos que quieres dar un paso más allá, existe lo que es la ultradistancia, que ya son competencias de muchísimas, de una extensión impresionante. Sí, lo que yo decía, de Bogotá a Bucaramanga fácilmente puede ser una competencia, ¿no? Sí, y lo que buscan están diseñadas ya para llevar al límite la mente y el cuerpo humano. Son pensadas únicamente en eso, pensadas para buscar el umbral que tienen los seres humanos y explorar hasta dónde pueden llegar. Y eso es lo que a mí más me motiva y me llama la atención, porque siempre amaneces con esa idea de, bueno, ¿cómo puedo ir un poco más allá? Y después de que lo haces en el deporte, lo aprendes a aplicar en la vida. Una de las cosas que más llama la atención de su caso, hay que decirlo, es que usted nos cuenta que usted hizo empresa, trabajó 15 años en su empresa,
y luego dice, yo quiero hacer estas cosas por mí, quiero dar ese siguiente paso, pero usted toma esta decisión cuando tiene 30 y pico de años. Es decir, uno dice que generalmente el proceso es a la inversa. Uno primero sí. Hace su carrera en el deporte y luego piensa en ser empresario. Ahí tienes toda la razón, porque es medio paradójico. O sea, es muy joven para retirarse de los negocios y muy viejo para empezar los deportes. Entonces, es una paradoja interesante que toca verla como desde el lado positivo. En el sentido, para mí lo más importante es que cuando arranqué a hacer el deporte y cuando me puse estas metas, pues obviamente todo estaba como en contra. No tenía la trayectoria, no era un profesional o exprofesional, no tenía la edad, ya era viejo para arrancar algo como esto. Y ese es uno de los mensajes que más trato de compartirle a la gente, que no importa el punto de partida. El punto de partida es simplemente algo relativo y cada uno tiene un punto de partida diferente. Pero cuando ya la meta es clara y estás completamente dispuesto y tienes en el interior como la motivación correcta, ese punto de partida pasa a un segundo plano y vas a poder lograrlo en la medida que te esfuerces y que estés dispuesto como a pagar ese precio por lograrlo. Bueno, ustedes, como dice, se puso algunas metas de lograr esos 5 retos, pero uno, por lo menos, empecemos con ese primero que fue de los más importantes, que fue el de Florida, sí. Este año, que es una de las pruebas más importantes del mundo, y era como su primer gran reto, ¿no? Y llegar, usted estuvo como dicen en el fútbol, en la mitad de la tabla, porque participan más o menos 40 y algo, y usted llegó de 18, ¿no? Sí, esa fue cuando yo arranqué en el 2015 este proceso, y mi primera carrera o mi primer reto fue hacer un Ironman, que es de larga distancia, y me fui dando cuenta que entre más largas las carreras, como yo no iba a poder ser el más rápido, porque obviamente no tenía esa trayectoria, fui entendiendo que entre más largas las carreras, menos gente estaba dispuesta a prepararse y a sufrir lo que había que sufrir para llegar a una carrera de esas. Entonces empecé a explorar y encontré una carrera que se llama el Ultraman. El Ultraman es la prueba de ultradistancia en el triatlón. Entonces ya no es una prueba de un día, sino que es una prueba de 3 días. ¿Pero no es más demandante? Sí, absolutamente. O sea, es una prueba física y mental muy complicada. Muy Para mí fue un reto increíble, una vivencia de esas que nunca se te olvidan. Y es una carrera que, o sea, si un Ironman tiene más o menos 3.000 participantes, una media maratón o una maratón tiene casi hasta 50.000, en el ultra éramos solo 40 atletas, 43, algo así. Y es una prueba que ya son 3 días, es una prueba que son 515 kilómetros, que como tú lo expresas en llegar de un punto a otro en Colombia, para entenderlo más fácil, es como ir desde Monserrate hasta el puerto de Buenaventura. Entonces eso es una distancia que es muy difícil incluso de entender. Sí. Cuando tomé la decisión de empezar a aspirar a esta carrera y me inscribí, yo lo que pensaba era que me iba a presentar 2 o 3 años hasta que me aceptaran, porque los cupos son muy restringidos. Y resulta que me aceptaron en el primer año, que fue una sorpresa, y pues el susto te lo imaginas. Pero igual terminar también es un logro grandísimo en esta competencia, ¿no? Nosotros teníamos un único objetivo, era terminar. De 43, no importa. De hecho, nunca pensamos en una posición, en nada. Lo único que pensamos era terminarlo, porque el solo hecho de poder llegar allá era una ganancia gigante para nosotros. Y llegó pues entre los primeros, por decirlo de alguna manera. No, yo quedé feliz y estamos todos sorprendidos. De 18 en un nivel de esos es algo que no lo esperábamos. Es de hecho, por ejemplo, sí, claro, imagínense, el recorrido son 10 kilómetros de natación, 420 de ciclismo, 84.4 de atletismo. Es una locura. Y además era el segundo colombiano que lo intentaba. El primero era Edwin Vargas, que era un triatleta profesional, que tenía toda su trayectoria. No, mi entrenador es el hermano de Edwin, Will. Entonces, Edwin se portó muy bien porque nos compartió mucho pues, de su conocimiento y de su experiencia. Pero las dos historias eran súper bonitas porque eran muy distintas. Edwin era el atleta de toda la vida, de ciclo olímpico, ídolo para todos nosotros los que hacemos triatlón.
Y y Mauricio Salazar no era nada sino un aficionado con muchas ganas, y haberlo logrado fue una experiencia muy bonita. La gente se portó increíble y nos dio mucho respaldo. Pero es verdad que usted se demoró para llegar tanto que casi no alcanza a participar. ¿Cómo fue eso? Sí, soy un poco lento en la logística, entonces hubo un par de días que llegamos tarde. En el segundo día, en el ciclismo me tocó salir como unos casi 10 minutos tarde después de que todos los ciclistas habían salido. Me tocó salir pues, a matarme a poderlos alcanzar, casi no los alcanzo, pero fue una historia bonita porque, o sea, por dicho, estábamos en el hotel y cuando fuimos a salir tarde por mi culpa, resulta que estaba prendida la alarma de incendios del edificio de parqueaderos. Entonces había un cordón de seguridad, las sirenas, bueno, la cosa más loca, y parecía que había un incendio, entonces no nos iban a dejar sacar el carro. Estábamos en un hotel lejos del punto de partida, no había forma de llegar. Verónica, obviamente nos dio un regaño, Verónica, mi novia, que iba conmigo, que es casi que la manager. La manager. Y nos dio primero un regaño y después fue, y yo no sé cómo convenció a la persona de seguridad y la dejaron sacar finalmente el carro, entonces llegamos tarde. Bueno, fue una locura, pero fue una experiencia bonita, ya todo es anécdota. Ya, eso es importante porque de todas formas son muchos los recuerdos que quedan de esa carrera, y la adrenalina, yo me imagino que lo lleva a uno a hacer cosas realmente que le ayudan. Es una montaña rusa emocional todo el tiempo. Son carreras que son muy, muy impredecibles, entonces por más planes que tengas, después de una hora todo ya ha cambiado. Entonces tienes que adaptarte, el trabajo en equipo es fundamental, es una experiencia bonita. Eso es un punto importante que es del que quiero que hablemos más adelante. Tenemos que hacer una pausa, Mauricio, pero ya regresamos para seguir hablando de eso, de cómo se prepara, de cómo es el equipo para participar un atleta en una competencia de esta categoría, pero además de la última competencia en la que usted pudo participar, que realmente es increíble. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con toda esta historia. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.